Proverbios, capítulo 23, versículo 23 dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. En la Biblia, Jesús es presentado como la encarnación de la verdad y la sabiduría. Él mismo afirmó en Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la personificación de la verdad divina y su enseñanza nos muestra el camino hacia la vida eterna. Cuando el proverbio nos insta a comprar la verdad y no venderla, podemos interpretarlo como un llamado a aferrarnos a la enseñanza de Cristo y no comprometerla por ninguna razón. En un mundo lleno de engaños y falsedades, es fundamental que valoremos la verdad de Dios y la compartamos con otros sin comprometerla ni renunciar a ella. La segunda parte de este proverbio nos insta a adquirir sabiduría, enseñanza e inteligencia. Jesús es descrito como el sabio consejero en Isaías capítulo 9, versículo 6, y su enseñanza nos brinda la sabiduría necesaria para vivir de acuerdo con los planes de Dios. Su enseñanza, inteligencia también son aspectos importantes en nuestra vida cristiana, ya que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo y nos capacitan para tomar decisiones sabias. En resumen, aunque el proverbio no menciona directamente a Cristo, podemos relacionarlo con Él y su enseñanza. Nos insta a valorar y aferrarnos a la verdad divina representada en Jesús y a adquirir sabiduría, enseñanza e inteligencia a través de sus mandamientos. Al seguir estos principios, estamos apuntando a Cristo y siguiendo el camino que Él nos ha mostrado. Salmos, capítulo 19, versículo 10 dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Este versículo nos habla de la importancia y el valor de los mandamientos y las palabras de Dios. En el contexto del Salmo 19, se destaca la revelación de Dios a través de la creación y la ley. El salmista proclama la grandeza y la perfección de la creación de Dios y cómo ella testifica de su existencia y sabiduría. Luego el salmista enfatiza la importancia de la ley de Dios, que es perfecta, justa y verdadera, y que puede dar sabiduría y alegría al corazón del ser humano. Cuando relacionamos este versículo con Cristo, podemos ver que Él es la máxima manifestación de la perfección y la sabiduría de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como la palabra encarnada en Juan capítulo 1, versículo 14. Él es la plena revelación de Dios a la humanidad. En Él encontramos la verdad absoluta y la sabiduría divina. Además, Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A través de su vida, muerte y resurrección, Cristo estableció un nuevo pacto y nos mostró el camino hacia la salvación y la vida eterna. En cuanto a la comparación con el oro fino y la miel, podemos entender que Cristo es mucho más valioso y dulce que cualquier tesoro terrenal. En Él encontramos la verdadera riqueza y el gozo que solo Él puede brindar. En resumen, aunque el Salmo capítulo 19, versículo 10 no menciona explícitamente a Cristo, podemos relacionarlo con Él y su obra redentora. Jesús es la máxima revelación de Dios, la plena manifestación de la perfección y la sabiduría divina.
Él cumplió la ley y nos muestra el camino hacia la salvación. En Él encontramos una riqueza y una dulzura incomparables. Por lo tanto, este versículo nos invita a buscar a Cristo como nuestro mayor tesoro y fuente de alegría. El Salmo 119 es el más largo de todos los salmos y se compone de 176 versículos divididos en 22 secciones. Cada una corresponde a una letra hebrea. Es un himno que exalta la palabra de Dios y muestra la importancia de vivir de acuerdo a sus enseñanzas. El salmista expresa su amor y devoción por los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios. En el versículo 14, el salmista dice: «Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza». Aquí vemos el corazón del salmista, regocijándose en los caminos de Dios y encontrando más alegría en ellos que en cualquier riqueza material. Cuando consideramos cómo este versículo apunta a Cristo, podemos ver que Jesús es la personificación de la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan se nos dice que Él en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es la encarnación de la palabra eterna de Dios. Él vino a la tierra para revelar el carácter y los mandamientos de Dios a la humanidad. En ese sentido, cuando el salmista se regocija en el camino de los testimonios de Dios, está prefigurando la relación que los creyentes en Cristo tienen con Él. Los seguidores de Jesús encuentran gozo y deleite en seguir sus enseñanzas y mandamientos. Jesús mismo dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Para aquellos que creen en Él, obedecer sus palabras trae una profunda alegría y satisfacción espiritual. Además, cuando el salmista declara que se goza en el camino de los testimonios de Dios más que en toda riqueza, podemos ver que Jesús es nuestra verdadera riqueza. En Cristo encontramos la plenitud y la satisfacción que ninguna riqueza terrenal puede proporcionar. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: «No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo». La verdadera riqueza se encuentra en una relación íntima con Jesús y en el tesoro eterno que tenemos en Él. En resumen, el Salmo 119:14 expresa el gozo del salmista al seguir los testimonios de Dios. En el contexto cristiano, este versículo apunta a Cristo como la encarnación de la palabra de Dios y nuestra fuente de gozo y satisfacción espiritual. Los seguidores de Jesús encuentran deleite en obedecer sus enseñanzas y encuentran en Él su verdadera riqueza y plenitud.